A continuación hablaré sobre un tema de interés social y tomaré como ejes principales la libertad y la axiología política. La libertad puede considerarse como una condición natural que acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte. La libertad, en sentido amplio, es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. En la actualidad, la privación de la libertad de los individuos era cuestión cotidiana, absolutamente visible en la relación de esclavitud existente. Hoy en día, las condiciones en torno a este factor han cambiado para bien, por lo que la privación de la libertad es reservada únicamente para aquellos que han infringido la ley de una u otra forma. Cuando hablamos de libertad, podemos hablar de la libertad de expresión, que es el privilegio o derecho de todo ser humano a expresarse, ya sea con actos, con palabras o en la forma que elija. La libertad de asociación. Se trata del derecho que posee cada individuo de poder agruparse, tanto sean instituciones, organizaciones u otras cuyo objetivo sea fundamentalmente legal. Libertad de culto. En este caso, se hace referencia a la posibilidad con la que cuenta cada sujeto de elegir o no una religión y poder regirse dentro de las reglas o modos que ésta involucre sin ningún tipo de agresión. La libertad de elección está constituida por la capacidad de tomar decisiones que implican a cada individuo. La libertad de movimiento compete al derecho allegado a todo ser humano de poder ejercer la libre circulación. La libertad de pensamiento, que es la capacidad de cada uno en su conciencia de adoptar, mantener y cambiar cualquier pensamiento, opinión, ideología, creencia, etc. También tenemos la libertad académica, entre otras. La libertad en la política. El liberalismo es la creencia de que el objetivo de la política es preservar a los derechos individuales y maximizar su libertad de elección, pero señalan que existe una discusión considerable sobre cómo lograr estos objetivos. Toda discusión sobre la libertad depende de tres componentes claves: ¿quién es libre?, ¿qué es libre de hacer? Y ¿qué fuerzas restringen su libertad? La libertad política es el derecho o la capacidad y habilidad de la libre determinación como expresión de la voluntad del individuo. Está estrictamente definida por el liberalismo clásico como la capacidad de actuar sin restricciones del gobierno. La axiología es la filosofía de los valores o filosofía axiológica. También es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valoritarios. La axiología se encarga de estudiar y de realizar análisis relacionados con los valores del ser humano. Estudia la naturaleza de los mismos y los juicios que pueden llegar a ser desarrollados a partir de ellos. Es importante recordar que los valores son un tipo de principio que se utiliza para poder establecer un juicio y también la razón. La axiología está estrechamente relacionada con la ética. Tiene como objetivo el estudio de los valores del hombre y todos aquellos juicios de valor que pueden ser realizados por un individuo, enfocándose principalmente en la subjetividad y la objetividad de los valores que pueden llegar a tener. Entre sus principales características mencionamos las siguientes. Se basa tanto en valores de tipo positivo como negativos. Es importante de la ética y de la estética. Los valores que estudia también pueden ser subjetivos u objetivos. Posee una jerarquía en donde algunos valores tendrán una posición mayor y menor importancia. Considera que los valores pueden llegar a cambiar dependiendo de las necesidades y de las experiencias que hayan experimentado las personas. Establece que los valores pueden llegar a tener relaciones negativas y positivas entre ellos mismos. Los valores son parte fundamental de la axiología y pueden ser definidos como aquellos principios, cualidades o virtudes. Cuando hablamos de axiología podemos hablar de axiología del derecho, axiología moral, axiología política, axiología constitucional, etc.
La libertad humana se puede definir como la autodeterminación axiológica. Esto significa que una persona se convierte por ese mismo hecho en el verdadero autor de su conducta. La libertad humana tiene que ir paralela con el sentido axiológico y el sentido de responsabilidad. De no ser así, se convierte en libertinaje. En Honduras, como en la mayoría de los países del mundo, asistimos a una crisis de valores morales y éticos. Sentiremos una verdadera transformación de nuestro país hacia el desarrollo, progreso, bienestar y tranquilidad. En la condición actual y en estabilidad de injusticia social que vivimos, este escenario es imposible de alcanzar. Utilizan el poder para crear un ambiente político de necesidad partidaria cuya única finalidad es, a través de la manipulación, el encubrimiento de sus actos delincuenciales a cualquier precio y la impunidad, que son la fuente de todas las desgracias que nos aquejan. De nada le sirve al pueblo tener una serie de leyes, las mejores del planeta, si los que fabrican, ejecutan y operan son autoridades miembros de las industrias de corrupción. Es inconcebible que personas así manoseen la Constitución y las demás leyes. Las instituciones que estudian y evalúan la libertad de expresión en Honduras coinciden en señalar que los mayores problemas del país son la inseguridad generalizada de los periodistas, la impunidad, la lenta adaptación de la legislación nacional a la normativa internacional sobre la libre expresión, la falta de independencia de los medios y la tensión entre el gobierno y los titulares de los medios. La inmensa insatisfacción del pueblo hondureño prevalece y va en ascenso. Como conclusión podemos decir que en nuestro país existe una crisis de valores morales y éticos. Todos hablamos de ética, los políticos, los científicos, los medios de comunicación, los abogados, los jóvenes, los adultos, en fin, todos en los sectores de la sociedad, muchas veces sin preguntarnos qué es la axiología, la moral o la ética, en qué se diferencian. Simplemente usamos los términos para juzgar una conducta o una situación. Es bueno que conozcamos los conceptos y que reflexionemos antes de emplearlos.